Todas las veces que he predicado en una fecha como hoy en la que festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, he utilizado muchos otros pasajes. En este día voy a utilizar un pasaje que tiene muchísimo mensaje escatológico o profético. Y ciertamente nunca he escuchado ni he leído un mensaje para el día de resurrección con base en este capítulo, Mateo 25. Pero en este día lo vamos a estudiar y lo vamos a dilucidar de esta manera, porque creo que Dios nos quiere hablar. Así de que vamos a ir al capítulo 25 del Evangelio del Señor Jesucristo revelado a San Mateo. Y voy a leer 30 versículos. Es muy probable que solamente predique unos 30 minutos, incluyendo la porción que vamos a leer, pero me he preparado de tal manera que podamos hacer un excelente uso del tiempo, y también porque sé que virtualmente no quisiera que se me vayan a desconectar, porque creo que en esta palabra Dios quiere hablarnos. Hasta hace unos meses y hasta hace unas semanas para esta fecha me preparaba para predicar el día de hoy a las 6 de la mañana en el retiro en el que íbamos a estar. Y Dios sabía muy bien que en este día predicaría en el retiro de cada uno en su casa. Así es. Así que estamos en retiro. Estamos retirados con Él. Estamos retirados en su presencia y estamos retirados con nuestros seres amados que inmediatamente nos acompañan bajo nuestro techo. Dios sabía todo eso. Y en este día yo quisiera compartirte un mensaje que he intitulado Anhelantes del Reencuentro. Anhelantes del Reencuentro. Tiene que ver con la resurrección, completamente. Pero vamos a ver la antesala a ese reencuentro y vamos finalmente a terminar, cuando termine la predicación, a disfrutar, a celebrar, que si no ocurre la antesala, no habrá reencuentro. Pero que todo eso es posible porque Cristo resucitó. Amén. Aleluya. Ok, así que ya le di tiempo de que escoja su Biblia, y en el capítulo 25 del Evangelio del Señor Jesucristo revelado a Mateo, los primeros 30 versículos dice así. Este es el Señor Jesús hablando, y Él dice: entonces el reino de los cielos será. Ese término es clave para nosotros porque está conjugado ese verbo en tiempo futuro, en tiempo posterior. Dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, otra línea muy clave para nosotros, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué curioso. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14 al 30 dice:
porque el reino de los cielos es, aquí ya cambia la conjugación del verbo, aquí es en presente. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Digamos que en las monedas, en el intercambio de las monedas a un valor equitativo, el más presente diríamos que le dio a unos 5,000 monedas de oro, al otro 2,000 monedas de oro y a otro le dio 1,000 monedas de oro. Eso es mucho. Pero la importancia y el meollo de esto es en la línea que sigue. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, esta respuesta del Señor no es una declaración afirmando que lo que el siervo necio le dijo es correcto. En realidad, en la traducción literal de este pergamino, el Señor Jesús le contesta con una pregunta retórica, que quiere decir que el Señor le está diciendo así, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Esa es la manera de leerlo. Por tanto, continúa, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué maravillosa palabra esta. Anhelantes del reencuentro. Las 10 vírgenes. Bueno, en primer lugar, cuando Jesús está hablando en la parábola de las 10 vírgenes, está hablando conjugando el verbo en futuro, como les dije. Dice, el reino de los cielos será semejante. Una parábola es una figura literaria por medio de la cual expresamos una enseñanza, compartimos valores o principios, que posiblemente la narrativa de la parábola no ocurrió en el lugar donde estamos ni en el tiempo que vivimos, pero que ciertamente ocurrió. En algún lugar y en algún tiempo ocurrió. Eso es una parábola. Así que el Señor está diciendo, el reino de los cielos será semejante. Está hablando de un tiempo futuro al que Él está viviendo. Y Jesús declara que esto es para el futuro y declara cómo acontecerá. Ahora, unas pequeñas observaciones. Las 10
tomaron sus lámparas. Las 10 salieron a recibir al esposo. O sea, las 10 emprendieron el recorrido. Pero solo 5 eran sabias. Las otras 5 eran necias. Eran imprudentes. Eran insensatas. Más que tontas. Porque ese es el término. ¿Y cómo es que se muestra que eran así? Bueno, se muestra en que las prudentes toman sus lámparas y también llenan sus vasijas de aceite. Esa es la evidencia. Pero las insensatas solo agarran sus lámparas. Así como están haciendo muchos llamados creyentes el día de hoy, posteando y reposteando mensajes en las redes sociales, utilizando la Biblia como que fuera una varita mágica. Agarra la lámpara. Como que fuera una varita mágica. Y posteando porciones de la palabra que esperan que tengan un efecto sobre ellos. Como por ejemplo, en medio de la pandemia, yo declaro que ninguna peste tocará mi morada y que ningún lazo del cazador llegará a mi casa. Pero en realidad no hay aceite en sus vasijas. Santo. Y lo evidencia su estilo de vida. Entonces, hay muchos creyentes, y no le hablo a la gente que no conoce a Jesús, le hablo a los que conocen a Jesús. Hay muchos creyentes que pasaron toda su vida de cristianos solamente oyendo el mensaje de otros y reposteando mensajes de otros. Algo parecido a lo que decimos popularmente como los loros, repitiendo lo que escuchan. Pero en realidad esa palabra no ha entrado a sus corazones, porque dentro de ellos están llenos de miedo, están llenos de incertidumbre, están llenos de ansiedad y de pánico, están ante el colapso de un asunto nervioso en sus vidas. Dentro de ellos están preguntando si habrá para ellos salud, si habrá vida, si habrá comida, si habrá alimento, si habrá seguridad. Entonces se utiliza la Biblia como una varita mágica, posteando y reposteando los mensajes como hicieron estas 5 vírgenes insensatas, actuando neciamente, porque sus vidas en realidad manifiestan que sus vasijas, las vasijas son nuestros corazones, nuestras vidas, están vacías de aceite. Ahora, volviendo a la parábola, en la parábola, como en la vida real, surge el factor sorpresa. El factor sorpresa con el que nadie contaba, que pone a prueba el nivel de aceite de cada creyente. ¿Cuál es ese factor sorpresa, pastora? Bueno, ese factor sorpresa es que el esposo utiliza un reloj diferente al nuestro. Así es. Y parece demorarse. No sé si leíste conmigo, yo espero que hayas leído conmigo. Tú ya me conoces, a mí me encanta leer en detalle, masticar, rumiar la palabra. Entonces, aparece el factor sorpresa y es que el Señor, el esposo, utiliza un reloj diferente. Es por eso que a veces cuando oramos y esperamos su respuesta, en cierto momento y de cierta manera decimos, pero Señor, te estás demorando, te estás tardando. Y ese es un factor con el que nadie contaba. Las vírgenes no lo sabían. Entonces, aparentemente, él se está demorando. Y continúa en la parábola de las 10 vírgenes, que en la espera, todas las 10 se duermen. Dice que todas cabecean y se duermen. Se duermen hasta que las despierta un clamor, que quiere decir un grito, un gemido. Un clamor, y ese clamor dice, viene el esposo, salgan a recibirle. Ahora, escucha bien, todas se despiertan, todas se despiertan, todas se levantan, todas las 10, las necias y las no necias, todas se despiertan, todas escuchan el clamor, todas se levantan, pero es hasta entonces que 5 de ellas se dan cuenta que el aceite que tienen en sus lámparas no les alcanza para llegar hasta donde está el esposo. Y es ahí el mensaje. Aquí, mis amados hermanos, aprendieron ellas y aprendemos nosotros
que caminar hacia el esposo con aceite prestado no es una opción. Porque hay muchos creyentes que han continuado su vida hacia el Señor en la iglesia, excelentes hermanos y hermanas, brillando con la luz de otro. Como la esposa ora tanto, el esposo no ora. Como la esposa es fiel al Señor, el esposo se echa sus buenas rascadas en la barriga frente al televisor y pues que ese tiempo de oración lo ore la mujer, porque al fin y al cabo la mujer ora mucho. O viceversa. Como el esposo es tan fiel, pues ella puede ser negligente y puede ser imprudente y puede ser insensata y puede ser necia. Y en este momento de la fe que estamos viviendo, somos encarados con esta verdad. Se aprende a caminar hacia el esposo no con aceite prestado, Amén. sino con el aceite propio que tenemos. Cada uno debe portar suficiente aceite en su vasija para llegar al final del camino. El final de ese camino es el reencuentro anhelado, porque ahí es donde está el esposo. Si para cuando se escuche el clamor no tienes suficiente aceite, corres el riesgo del mismo final que tuvieron las vírgenes necias. No habrá ya tiempo de ir a comprar, ni de correr a tiempo al punto de encuentro con el esposo, y mucho menos habrá tiempo de entrar en las bodas. La puerta, según la Biblia, Jesús hablando, dice que se cerrará. Así que no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, sin antes asegurar tu lámpara y asegurarte que el nivel de aceite de tu vasija, que es tu vida, es suficiente para el trayecto que te resta. No te dejes dormir sin asegurarte de eso. Amén. Bueno, tal vez alguno puede pensar, pastora, eso es fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo? Hay que ir a la fuente a llenar esa vasija todos los días. Es así como nos aseguramos. Ahora, viene la parábola de los talentos. Y aquí el Señor habla ya de cómo es el reino de los cielos. Y quisiera abrir este momento para entrar en lo de la parábola de los talentos con esta pregunta. ¿Es el reino de los cielos justo? ¿Es justo? Cuando tú piensas en la pandemia que azota a nuestra generación, ¿crees que el reino de los cielos es justo? Porque, no sé, me temo que más de uno se han estado preguntando algo similar. ¿Es justo? El Señor le da a uno de sus siervos 5, a otro 2 y a otro 1 talento. El Señor luego se va lejos. No se sabía cuándo regresaría. Dice más adelante en el versículo 19 que pasó mucho tiempo, y pudiera ser la sensación que la iglesia tiene a veces. Está pasando mucho tiempo, Señor. Pasó mucho tiempo y regresó. Y a cada uno lo llamó para que le entregaran cuentas. El de 5 entregó 10. El de 2 entregó 4. Y el de 1 no entregó nada. Porque regresar lo que se le había dado es no entregar nada. Porque no era de él, era del Señor. El tiempo que estuvo el Señor lejos, sacó a la luz lo que había de verdad en el corazón y en la mente de cada siervo. Esto es importante para ti y para mí. Cada uno, según lo que dice el versículo 15, cada uno recibió según su capacidad. Hubiera sido injusto darle al que puede manejar solo 1,000, darle 5,000 y exigirle que entregara réditos de 5,000. Eso hubiera sido injusto. Pero el versículo dice que cada uno recibió según su capacidad. Así que, amada iglesia, el reino de los cielos es justo. Su rey es justo al distribuir sus bienes, pero la recompensa es condicional según lo que cada uno hizo con lo que recibió. Todos tuvieron la misma oportunidad de administración. Ese es un principio.
que tú vas a dar cuenta por lo que a ti se te concedió. No por los talentos, los dones que otros recibieron, por lo que a ti se te concedió. Cuánto tú sabías de Jesús y cuánto compartiste de Jesús. Por eso tú vas a dar cuentas, no por lo de alguien más. Así que todos tuvieron la misma oportunidad de administración. Todos tuvieron la misma oportunidad de tiempo. El reino de los cielos es justo, iglesia, es muy justo. Mientras unos trabajaron, otros se envolvió en su razonamiento y lo utilizó para justificar por qué no hacer nada. Y la verdadera razón por la que no hizo nada no fue que no tuviera capacidad, ni fue por falta de tiempo. La verdadera razón por la que él no hizo nada está en los versículos 24 y 25 que dice que llamaba a su jefe Señor, pero dentro de sí no lo amaba en verdad. Pensaba muy mal de él y no anhelaba el reencuentro. Decía en su corazón, es un señor duro, es injusto, demanda donde no ha sembrado y exige de quienes no pueden dar. ¿Te suena familiar eso? Uy, quizás hasta por ahí se ha querido atravesar esos pensamientos. Y cuando este insensato abrió la puerta más a la razón para entender y juzgar el reino, pereció. Ahora, insisto en esta enseñanza que me ha escuchado toda la vida. La fe no contradice la razón. Así es. No contradice la razón. La fe no es bruta, ni es ciega. Amén. La fe no es tonta, ni es insensata. La fe es brillante. Aleluya. La fe es inteligente. Por lo que quiero decir que la razón me puede decir, Mariluz, te duele esta mano, me duele esta mano. Y la razón me dice, te duele. Te la averiaste hace años en un accidente y desde entonces la muñeca te quedó como abierta y como vulnerable y te duele. Sí, la razón me dice eso. Y es cierto, es un facto. Pero la fe me dice, es cierto, me duele, está lastimada, a veces me molesta mucho, pero creo en un Cristo que puede sanarme y quitarme ese dolor. Aleluya. Entonces la fe no contradice la razón. La fe supera la razón. La Amén. fe va por encima de la razón. Así es. Así que esto tiene que estar muy claro en nosotros. Pensar, razonar, para eso Dios nos hizo. Es triste cuando vemos que hay personas que solo llevan la cabeza para portar la gran mata de pelo que tienen. Algunos ninguna, pero... Y no para pensar. No para pensar. Dios se agrada cuando utilizamos esta maquinaria que llevamos aquí que se llama cerebro. Para eso nos la dio, para utilizarla. Entonces, la caída de este último siervo no era porque razonaba, ni porque pensaba. Es porque permitió que su vano razonamiento superara la fe. Entonces mira lo que pasa. Eso está en los versículos que leímos. Cuando él le abrió la puerta a la razón para entender y juzgar el reino de los cielos, su razonamiento le arrebató la fe en su Señor, le arrebató el amor a su Señor, y una vez sin fe, su razonamiento lo llenó de miedo, porque ahí dice que él tuvo miedo, lo llenó de miedo, el miedo lo paralizó y terminó convertido en un siervo malo y negligente. Peligroso. Creo firmemente que uno de los males que tiene esta generación que vivimos, la generación de los millennials y de el iGen que se llama, especialmente, creo que uno de los males que tiene es que no tienen fe. No tienen fe en Dios. La gran mayoría no tienen fe en Dios. Y por esto, la generación que le antecedemos daremos cuenta a Dios. ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les mostramos la fe? Porque muchos, aun que han sido criados en hogares cristianos, en algún momento nosotros los adultos que éramos más responsables, permitimos
que las circunstancias de la vida y que las experiencias de la vida arrebataran la fe. Y no peleamos por ello. Y daremos cuenta a Dios del tipo de fe, del nivel de fe, de la dimensión de fe que le heredamos a esta generación. Así que este siervo malo y negligente termina siendo así cuando permitió que su razonamiento le arrebatara su fe y su amor para el Señor. Lo infundió de miedo y terminó convertido en malo y negligente. Malo y negligente porque muchos creyentes conocen lo que deben hacer. Han disfrutado de la presencia del Señor, pero en sus mentes y en sus corazones guardan espacios que no han rendido a Dios, y sus huecas filosofías y sus vanos razonamientos les han acabado la fe. Esconden bajo tierra lo que no es de ellos, los talentos, los dones, el llamado, las habilidades, la inteligencia, las relaciones, el servicio, la gracia, la consagración, el testimonio de Jesús que hemos recibido. Lo esconden bajo tierra, olvidando que nosotros solo somos administradores, el propietario es Dios. A este último siervo le esperan las tinieblas de afuera, le espera el lloro y el rechinar de dientes. Uf, terrible. A los que fueron fieles en lo poco, porque, oye, aunque nos cueste mucho, aunque sintamos que es un precio muy alto, será poco para el precio que ha pagado nuestro Señor. A los que fueron fieles en lo poco, el Señor les declara que fueron puestos sobre mucho más y que entraron en el gozo de su Señor. Muy bien, amada iglesia. Entonces, tenemos las 10 vírgenes, mujeres, tenemos los 3 siervos, varones, y el resumen, vamos a decir, o la conclusión del mensaje es esto. En esto se resume. Primero, a las vírgenes y a los siervos, por igual, se les dieron elementos esenciales, los cuales debían administrar eficazmente. A los unos talentos, a las otras lámparas y vasijas que debían llenarlas de aceite. Segundo, estos elementos estarían con ellos durante el tiempo que su Señor, su esposo, tardara en regresar. Son elementos para permanecer con nosotros. Así que su diligente atención, su cuidado, su mantenimiento, su utilización de ellos sería evidencia de cuánto amaban y aguardaban el regreso de su Señor cuando llegara el momento del reencuentro. Todos tuvieron la misma oportunidad de tiempo. El Señor, el esposo, regresó a su hora con el anhelo de hallarlos a todos. Pero solo 5 prudentes y 2 fieles pudieron disfrutar de ese reencuentro. Los otros 6 fueron calificados como malos, negligentes, y se les dijo: no te conozco. No te conozco. Tú y yo estamos, tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos en el cuadro ilustrativo de estas vírgenes y de estos siervos. Si somos su iglesia, aguardamos su regreso, anhelamos el reencuentro. Solo se nos demanda estar listos para salir a recibirle, para entregarle cuentas de qué hicimos con el mensaje que nos dio por palabra y por experiencia. Estoy segura, segura que mi Señor regresará. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Yo no te escucho, pero puedes escribirlo, amén. Si piensas igual, si crees igual. Estoy segura, absolutamente segura, que mi Señor Jesús regresará. Y la mayor evidencia que me lo afirma es
que resucitó. Aleluya. Esa es la mayor evidencia. Bueno, algunos, ¿verdad?, que son así como bastante filósofos y dados al debate y al argumento, pueden decir, bueno, pero no solo Jesús resucitó, otros también resucitaron. Muy bien. Cierto. Muchos otros también resucitaron. Pero todos los demás que resucitaron volvieron a morir y fueron sepultados. Solo Jesús resucitó a un estado superior del natural. La muerte no tiene dominio sobre él y vive para siempre como Rey y Señor. Y esa es la garantía, que regresará, que vendrá, que viene y no faltará a nuestra cita del anhelado reencuentro. Alabado sea mi Cristo por siempre, porque muy pronto, como con voz de trueno, escucharemos el clamor. Salgan a recibirle. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, que se oiga ese clamor. Y sinceramente, a veces pienso que ya comienza a escucharse el clamor que dice, ya viene el esposo, salgan a recibirle. Es muy probable. Cuando parte de nosotros un ser amado, regularmente recordamos esa fecha. No se sienta fastidiado con lo que voy a decir, pero es que es mi experiencia personal. ¿Y para qué voy a usar la experiencia de alguien más si yo tengo la mía también? Por ejemplo, yo recuerdo que un 19 de julio, mi hermana Elizabeth y yo llevamos a mi hermano Sammy para un MRI, que es una imagen de resonancia magnética, al hospital de Georgetown, al Georgetown University Hospital. Un 19 de julio. Las noticias fueron devastadoras. Recuerdo que él quedó hospitalizado y un 22 de julio su corazón infartó, cayó en coma. Recuerdo que un 25 de julio partió oficialmente de este mundo. Y recuerdo muy bien que un 1 de agosto lo sepultamos. Todos los meses tienen esas fechas. Todos los meses tienen 1, tienen 19, tienen 22, tienen 25. Todos los meses tienen esos días. Todos los meses tienen esas fechas y cada mes yo las recuerdo naturalmente. Así. Ahora, no las recuerdo como los que no tienen esperanza. Gracias a Dios. Amén. Las recuerdo con paz en medio del dolor, porque aguardo que un día, nos volveremos a encontrar en nuestro hogar eterno. Y eso es solamente gracias a Jesús que resucitó. Aleluya. Alabado sea el nombre del Rey. Cierro con lo siguiente. Este día de resurrección no es día de duelo, sino de celebración. Amén. Porque sé muy bien que el madero está vacío. Sé muy bien que los lienzos colgaban solos en la tumba cuando entró Pedro a constatar lo que decían las mujeres. Sé muy bien que la piedra que cubría la bóveda había sido removida. Sé que los ángeles estaban allí sentados sobre la piedra, esperando a las que iban a llegar para decirles a esas mujeres que fueron con especies aromáticas a ungirlo, decirles, no busquen entre los muertos al que vive. Lo sé muy bien. Sé muy bien que ese sepulcro está vacío. Sé que el trono está ocupado en el cielo y que quien lo ocupa ya no porta una corona de espinas, sino de gloria. Sé que vive y por esto, aunque duelo a veces, porque duelo a veces, tengo esperanza, porque sé que habrá un reencuentro para nosotros. Alabado sea mi Jesús por los siglos, jamás. Sé además que aunque hoy los templos hechos por manos de hombre en muchos lugares del mundo están vacíos, por causa de que Él resucitó, su iglesia está llena de su presencia y de su gloria y de su poder. Así que mi amada iglesia,
La pregunta es si tenemos el aceite en nuestras vasijas para llegar a la cita. Si ocupamos el tiempo en lo que da fruto eterno. Si le amamos tanto como para correr a recibirle y llegar y entrar a sus bodas. Cada día que pasa, cada mes, cada año es para anunciar su muerte, hacer memoria de él y ante todo es para vivir para aquel que ha resucitado hasta que él venga, aguardando con anhelo el glorioso momento de nuestro reencuentro, del cual nunca jamás volveremos a separarnos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. No sé si todos los que me escuchan han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ciertamente no sé cómo está el nivel de aceite en tu lámpara. No sé si portas suficiente aceite que te alcance hasta el final del trayecto. Pero la única manera de garantizarse de ello es llenándose cada día. Así que mi amada iglesia, lleguemos a la cita del reencuentro. Tenemos garantía que Él regresa porque ciertamente el frío y el poder de la tumba y de la muerte no pudieron retenerlo. Vive para siempre. Vive para siempre. Abraza a tus seres amados que están ahí cerca. Señor, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias porque podemos declarar que te hemos conocido y que si a veces vienen pensamientos adversos para querer arrebatar nuestra fe y nuestro amor y nuestra seguridad en ti, podemos echar mano de tu palabra y de tu espíritu que llena nuestras vidas con aceite. Gracias por nuestras familias, por los seres amados, donde quiera que ellos se encuentren, los bendecimos en el nombre dulce y poderoso de Jesús. Oramos por esta generación, oramos por este pueblo, oramos por nuestras naciones, oramos por el mundo, Señor, por las familias de la tierra. Hoy en este domingo misionero, en este domingo en el que hacemos memoria de una manera más especial de ti por causa de la fecha en que recordamos y celebramos. En este domingo de promesa de fe, en este domingo de misiones, en este domingo de resurrección, en este día oramos por las familias de la tierra. Sí, Señor. Permite que puedan conocerte, que puedan experimentar que el madero está vacío, que la tumba está vacía y que aunque muchos templos hechos por manos de hombres estén vacíos, tu iglesia sigue llena de tu presencia y de tu gloria y de tu poder. Aleluya. Porque tú vives y tú reinas para siempre. Que nuestra fe no esté en vano y que no en vano hemos creído ni hemos corrido. Que no en vano correremos hasta el punto final de nuestro reencuentro. Gracias te damos. Visita a nuestras familias, visita a nuestras comunidades, visita a nuestra nación, visita a este mundo con ríos de salvación, con ríos, Señor, de redención, con ríos de restauración, con ríos de sanidad, con ríos, oh Dios, de salud divina. Por Jesús te lo pedimos, aquel que murió, pero que resucitó y vive para siempre. Amén y amén.